Buenos días, mi nombre es Saúl González y a las personas que nos acompañan por primera vez, es un gusto tenerlos aquí, y a las personas que regularmente asisten, pues también es Dios el que pone el hacer y el querer en los corazones, y es por eso que estamos el día de hoy aquí. Hoy inicia un nuevo ciclo, si gustas poner la primera diapositiva. Hoy inicia un nuevo ciclo que es denominado Desde la Cruz. Algunos ya tendrán alguna invitación en su mano o por ella algunos llegaron, ¿verdad? Pues Dios ha estado hablándonos continuamente, domingo a domingo. Dios es muy, muy bueno, y el ciclo en el cual vamos a comenzar, pues hay mucha expectativa de lo que Dios puede hacer en un corazón. Muchas personas cuando escuchan el tema Desde la Cruz, pues se imaginan muchas cosas. Algunas personas, con todo respeto, llevan su crucifijo, lo besan, y bueno, es muy respetable. Hoy estaremos entendiendo lo que la Escritura quiere decirnos, ¿verdad? Así que, pues hoy iniciamos un nuevo ciclo. Tendremos temas como ¿qué vio Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Qué dijo Jesús desde la cruz? Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo debemos vivir por la cruz? Así que, pues puedes invitar a alguien más, ¿verdad?, a que venga a escuchar. Ha sido una bendición los temas anteriores y pensamos que estos temas van a ser de mucha bendición para todos y sobre todo para el alma, ¿verdad?, que es lo que estamos aquí. El tema que a mí me corresponde es así: ¿qué vio Jesús en la cruz? Siguiente diapositiva. ¿Qué vio Jesús en la cruz? Bien, te voy a leer una anécdota. Yo creo que muchos la han escuchado y otros no. Hablando del príncipe de los predicadores. ¿Cómo se llamaba? Spurgeon, así es. Entonces voy a leerlo. El 6 de enero de 1850, cuando tenía 15 años, hablando de Spurgeon, se levantó para ir a su iglesia, pero debido a una tormenta de nieve no pudo llegar a ella. En vez de eso, se refugió en una antigua capilla metodista en Colchester. El pastor de la iglesia no llegó al servicio porque estaba enfermo. Siguiente diapositiva, Dan. Entonces uno de los feligreses laicos, personas no preparadas, ¿verdad?, fue al púlpito y empezó a predicar. Predicó sobre Isaías 45:22 diciendo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Luego, según las palabras de Spurgeon, agregó, dirigiéndose hacia él: joven, pareces miserable y siempre serás miserable en la vida y en la muerte si no obedeces el texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Spurgeon sabía que era miserable y en ese momento creyó que solo Dios podía salvarlo. El orador, viendo su necesidad, le respondió: joven, mira bien, míralo bien. No tienes otra cosa que hacer sino mirarlo y vivir. El joven Spurgeon comentó: así como la serpiente de bronce que fue levantada, la gente miraba y era sanada, así fue conmigo. En un solo momento, Spurgeon se convirtió al cristianismo, o como él dijo, Dios abrió su corazón al mensaje de salvación. Vamos a orar, cierren sus ojos. Dios quiere, amado, y Dios quiere, ¿verdad?, hablarnos hoy al corazón. Solamente se requiere de que tú dispongas tu atención, dispongas tu corazón, tu ánimo para encontrarlo. Si hoy tú estás aquí en medio de nosotros, es porque Dios ha hecho la obra en ti. ¿En qué sentido? Ha estado tratando contigo para que tú vengas, o eres un cristiano. Así que le vamos a pedir al Padre que mande a su Espíritu.
Te pedimos, Señor, que en esta hora tú envíes a tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros, que es muy necesario, Señor. Padre, necesitamos de ti, queremos que nos alumbres, queremos entender tu palabra, Señor. Es muy importante, Señor. Quita los distractores, quita los problemas, los afanes de la vida, Señor. Para todos aquellos que traigamos alguna situación, queremos verte, Señor. Estar un momento íntimo contigo y requerimos, Señor, de tu asistencia. Así, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien. Hay otra diapositiva, por favor, la 4. ¿Qué vio Jesús en la cruz? Es el tema que me toca exponer. ¿Qué se imaginan con esta pregunta? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué vio Jesús en la cruz? A lo largo de la semana platiqué con algunas personas, con algunos hermanos, y realmente, así como lo que estén pensando, a mí también se me ocurrió, pero escudriñando, ¿verdad? Estudiando, Dios quería mostrarnos otra cosa. Estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad?, a ver la cruz desde este lado, pero Cristo, conforme a esta enseñanza, lo que quiere mostrarnos es que Él estaba del otro lado antes de ser crucificado. ¿Qué veía en la cruz? Así que con esa dirección vamos a empezar. Siguiente diapositiva. El texto base, ¿verdad?, de la invitación que algunos tienen en su mano es Colosenses 1:20. Yo te lo voy a leer en otra versión. Para las personas que ocupamos Reina Valera, para nosotros es la Biblia confiable, pero hay otras versiones que son muy confiables. Tú puedes investigar para que no tengamos alguna idea, ¿verdad? Es que es otra versión, entonces por eso yo ya no creo a lo que me estás hablando. No, amado, simplemente si tú puedes estudiar con profundidad, verás que hay otras versiones muy buenas que podemos leer y viene en otro lenguaje, la palabra en otra forma y se comprende. Así que es muy sano. Lo que recomiendan los teólogos, ¿verdad?, los estudiosos de la Biblia, es que leamos varias versiones y así tener una mejor comprensión del texto. Por eso es que lo hacemos así. Entonces dice, yo lo voy a leer en otra versión que aparece aquí. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Pues, ¿qué tiene que ver este texto, verdad, con el ciclo, con la enseñanza del día de hoy? La palabra clave es reconciliar. Dice en el 21, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte. En este caso, reconciliar tiene que ver con hacer que se restablezcan su amistad dos personas. Amado, en este caso Jesús busca que nos reconciliemos con Él. ¿Y te has preguntado en qué ha fallado Él? ¿Por qué Él está buscando la reconciliación? Aquí, humanamente, cuando alguien nos falla, lo que esperamos es que esa persona nos pida perdón, nos diga, oye, te he fallado, he sido así, he sido de esta manera. Entonces esperamos que las personas reconozcan su falta y vengan y haya una reconciliación. Pero en este caso Dios está buscando una reconciliación, amado, para consigo mismo. Cuando Él no hizo nada, cuando Él lo que hizo fue crearnos, creó al hombre correcto, lo hizo perfecto. Pero ¿quién fue el que se desvió? El hombre. El hombre fue el que se desvió. Y aún Él está buscando la reconciliación por medio de Él mismo. Porque sabe, amado, que
en nuestras fuerzas, en nuestras ideas, no podríamos acercarnos ni reconciliarnos. Entonces, ¿reconciliarnos de qué, amado? Pues de las faltas que hemos cometido, de los pecados que hemos hecho. Él está buscando esa reconciliación y Él va a poner los medios, es lo que nos está dando a entender. Entonces vamos a comprender a qué se refiere la palabra reconciliar, y vienen en la diapositiva 6 y 7 las raíces. La raíz, la primera es catalazo, que denota propiamente cambiar, intercambiar entre personas, cambiar de enemistad a amistad, reconciliar. Con respecto a la relación entre Dios y el hombre, el uso de estos y otros términos relacionados muestran que primariamente es la reconciliación que Dios lleva a cabo, ejerciendo su gracia hacia el hombre pecador con relación a la muerte de Cristo en sacrificio. La siguiente es apocatalazo y es reconciliar completamente. Es una forma más intensa que la anterior y es cambiar de una condición a otra, de modo que se elimine toda enemistad y no quede impedimento alguno a la unidad y la paz. ¿Por qué es necesario comprender estas palabras? Porque la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para satisfacer, si tú quisieras, amado, tú que estás buscando a Dios, ¿verdad?, que quisieras ser salvo, yo creo que todos queremos ser salvos. Bien, si tú murieras en tus pecados, la forma en que Dios podría reconciliarse contigo es decir, bueno, hombre, no hablando del sacrificio de Cristo, en la otra raíz, que es catalazo, es una forma de intercambiar personas, cambiar de enemistad a amistad, es así. Bueno, tú pecaste, la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Así que vas a pagar por ello y pues yo voy a estar tranquilo, simplemente con que te condenen eternamente vas a estar apartado de mí. Eso es catalazo. ¿En qué sentido? Bueno, pero no necesariamente tenemos que estar juntos. Simplemente cubre tu falta, ¿verdad? Paga por el pecado que hiciste. Y bien, la siguiente, la otra raíz, Adán. Y esta es una forma más intensa, ¿verdad? Que no quede impedimento alguno a la unidad y a la paz. Dios está llamando a la reconciliación, a la paz, a la unidad por medio de su Hijo. ¿Comprendemos ahora lo que Dios vio en la cruz, amado? Vio el único medio por el cual nos podíamos reconciliar con Él. No hay otra forma. Dice el 21, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo mismo. Diapositiva 5, Adán. Por medio de Él reconciliar todas las cosas. La muerte de Cristo abre un camino para que todos podamos venir a Dios. Él hizo a un lado el pecado y por medio de esa reconciliación, pues todos podemos acercarnos y ser salvos. Pero no por esto todas las personas son salvas. Las personas tienen que tomar una decisión con respecto a esa reconciliación. Es acercarse, es creer en Jesús. Entonces, el texto dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿A qué se refiere esto? Hacer la paz por medio de Jesucristo. En la tierra está el hombre enemistado con Dios, con el Padre, y Él quiere reconciliar todas las cosas por medio de su Hijo. Así que la muerte de nuestro Señor conlleva que estemos en paz para con el Padre. ¿Verdad? Todos aquellos que somos hijos, todos alguna etapa de nuestra vida hemos sido hijos. Y qué feo se siente, ¿verdad? Cuando el Padre está enemistado contigo, está molesto, no te habla. Entonces, esta idea, amado, da que Él va a reconciliar las cosas con el Padre. La Escritura dice que solo hay un mediador. Así que podemos acercarnos al Padre en esa confianza, en esa gracia por medio de Jesús. ¿Verdad que cambia un poco el panorama solamente de tener un crucifijo, ¿verdad? Con respecto a aquellos que lo hagan, de besarlo, de persinarse?
tiene que ver mucho más que eso. Así que Dios ha dejado un camino y el camino es reconocerlo para podernos reconocer a Cristo. Y bien, todos sabemos que merecíamos un pecado, eso lo tenemos muy claro por nuestras faltas. Algunas personas, algunos cuando andamos en caminos extraviados, pues no vemos el pecado en su magnitud. Cristo no estaba jugando, amado. Cristo al dialogar con su Padre decía, pues voy a morir por cada uno de los pecadores, por cada uno de los transgresores. Bien, entonces el 21 dice, en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Entonces las acciones en otro tiempo éramos totalmente extraños en nuestra forma de pensar, cuando no sabemos la Escritura, cuando no la leemos, con nuestra propia mente ofendemos a Dios. Eso es muy, muy importante que quede claro. ¿Por qué sentido? La persona vive su vida y dice, pues qué de malo tiene que hagamos esto y lo otro, vamos a disfrutar la vida. Esa forma de pensar es ajena a Dios, porque es tu vida, eres tú, lo que tú decides. Entonces Dios marca que éramos enemigos. Entonces, una manera equivocada de pensar nos lleva a pecar. Por eso es correcto lo que Dios hoy nos dice, ¿verdad? Dice el 22, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. Las personas, por más que quisieras hacer algo, agradar a Dios, y creo que lo haces con un buen corazón, te acercas el día domingo, vienes, ya le estoy echando ganas, ya vengo porque quiero cambiar. Reconozcamos que el único que tiene el poder para presentarnos delante de Dios sin mancha es Dios. Aquí no hay obras, no hay obra que te pueda justificar delante de Dios, acciones, pensamientos. El único que puede presentarnos así ante Él es Cristo. Esto es muy importante, porque la persona empieza a hacer cambios, la persona empieza a asistir ya frecuentemente los domingos, ya lee más la Biblia, ya se sensibiliza más a los cantos, vemos que llora o vemos que realmente la letra le llega. Solamente es por su gracia, solamente es por su ayuda que podemos ser salvos. Claro que debemos de poner nuestra parte, debemos de disponer nuestro corazón, Señor, pero siempre en la mentalidad, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Todo esto con la única idea de que nos reconciliemos con Él. Ahora comprendes, ¿verdad?, ¿qué vio Jesús en la cruz? En la cruz vio la única forma en la cual podemos ser salvos. Muchas personas dicen, pues era la obligación de Dios morir por nosotros. Otras personas podrían pensar, pues bueno, le tocaba, éramos su creación. Amado, Él vino a morir por nosotros por amor. Yo quiero que recordemos que Él nunca falló. Él no hizo pecado. Y Él dispuso, Él sabía que estábamos sin esperanza delante de Él. Quiero que a lo largo de la enseñanza hagas un ejercicio de imaginación y puedas ver a Cristo meditando en este suceso tan grande. Ahora el Creador tenía que venir a sufrir por su propia creación, la cual se había desviado. Y la palabra que Él halló era esta: hay que reconciliarnos. Imagínate esas pláticas, ¿verdad? Esos misterios que ni siquiera el hombre, el ángel estuvo presente, los ángeles creados, donde el Padre dialogaba con su Hijo y le decía, si no hacemos algo por ellos, están perdidos eternamente. Estarán perdidos, no hay oportunidad. Algunas personas, cuando somos nuevos, venimos a las reuniones con la intención de aprender algo nuevo. Amado, hoy estamos en una situación donde se te está presentando a Cristo, su manera de ver la cruz, su manera de pensar. Son sus pensamientos íntimos que estaba dialogando con el Padre. Es un honor, amado, es realmente reconocer que somos nada, entender lo que Dios hablaba con su Padre.
La actitud correcta tendría que ser humildad. Gracias, Señor, por mostrarnos tus pensamientos. Gracias, Señor, por tenerme en el plan. ¿Qué vio Jesús desde la cruz? Personas enemistadas, personas pecadoras, personas que no tenían nada bueno. Alguien podría decir, pues yo no soy tan malo, mira, llevo mi vida así, no ofendo a nadie. Pero la única manera de ser salvos y que nuestros pecados puedan ser perdonados es por medio de esa cruz. Que no se nos olvide, amado, no hay otra manera, no hay otra forma de llegar a la eternidad. Bien, entonces el objetivo de esta enseñanza es que comprendamos, ¿verdad?, que la única forma que tenemos para reconciliarnos con Dios es por medio de la cruz. Por eso es el ciclo de enseñanza, ¿verdad?, desde la cruz. Les hago una pregunta. ¿Fue la intención de Dios desde el principio que Jesús muriera en la cruz? ¿Esa fue la intención? Cuando Jesús inició su ministerio, morir en esa cruz. Pues sí, desde el inicio de la creación viene en la Escritura que sí, pero yo también creo que como ser humano, ¿verdad?, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta que le estén pegando, bofeteando? Él venía para que las personas pudieran ser salvos por medio de su predicación. Entonces, creo que no era en sí lo que él quería, ¿verdad?, pero sí era el propósito por el cual él venía a la tierra. En sí, bueno, las Escrituras son claras que la cruz de Cristo no fue una ocurrencia divina, ¿verdad?, ni un accidente humano. Vamos a ver algunas imágenes de cómo es que Cristo vio en la cruz, cómo es que Cristo vio en el Antiguo Testamento todo lo que venía dicho de él y tenía que cumplir. La primera de ellas es el Cordero, la primera imagen. Ahí está la diapositiva, hermano. Dice el texto: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí no queremos hablar de la imagen, ¿verdad?, la imagen blasfema, a lo que se refiere ahí Apocalipsis, sino acerca del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Antes que, cuando Dios pensó crear el mundo, al ser humano, Él ya había platicado con su Hijo y sabía, amado, que el hombre se iba a apartar para el pecado. Entonces Él dijo: voy a prepararte un cuerpo para que vengas a la tierra y fungirás, ¿verdad?, como ese Cordero que va a morir por las almas. Si recordamos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento el Cordero era degollado y la persona meditaba en sus pecados, la persona reflexionaba y veía al pobre animal que era muerto por él, porque el ejemplo era que el hombre tenía que estar muerto ahí por su maldad. Entonces el sacerdote preparaba todo y posterior a eso era quemado. Esta imagen tenía que ver con lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesús. Entonces desde el principio Dios quiso que su Hijo fuera el Cordero. Amado, sabemos que Cristo tomó ese lugar, que no abrió su boca. La primera imagen que Él nos da es que dio la vida en provecho del ser humano. Por eso el propósito del Cordero era que pagara por los pecados. ¿Te imaginas tú en ese lugar? ¿Te imaginas ahí siendo sacrificado por tus mentiras, por tus enojos? Había personas sinceras que se acercaban a Dios y meditaban en ese animal. Pero al fin y al cuenta no tenía conciencia el animalito y la persona terminaba haciéndolo ya después por rutina. Entonces pecaba y ya pedía perdón y a Dios no le agradó ya después eso. ¿Por qué? Porque no lograba cambiar el corazón, ¿verdad? Cuando vemos el sufrimiento de un animal, pues lo vemos un momento, pero sabemos que no es consciente y al rato se nos olvida. Pero cuando vemos el sufrimiento de una persona, tendemos a recapacitar.
Cuando vemos el sufrimiento de nuestros hijos, de nuestros padres, hermanos, que hicieron algún sacrificio por nosotros, entonces cambia nuestra manera de pensar, que eso tendría que ser lo correcto. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el propio hombre fue el que mató al cordero. El propio hombre fue el que degolló, inmoló al Cordero de Dios, al Cordero Santo. Entonces, todo esto tiene una semejanza, amado, con el templo y varias relaciones. Siguiente diapositiva. Dice Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo lo que sucedió, ¿verdad?, estaba bajo el control de Dios. Y no por eso, amado, no somos culpables. No porque el Hijo de Dios ya sabía que iba a venir a morir, las personas eran inocentes. Tanto lo que lo entregaron, lo crucificaron, son culpables. Porque la persona tiene el libre albedrío, decide qué hacer. Así que todo esto tiene que ver, ¿verdad? Nunca los gobernadores ni los judíos irrumpieron el plan eterno. Nada tenía que estropear el plan de Dios, ¿verdad?, para morir por nosotros. Son importantes estas imágenes, amado. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo Jesús veía la cruz, todo el compromiso que venía encima, toda la responsabilidad. No simplemente era tomar una decisión de fe, como algunas personas o denominaciones puedan decir, ¿verdad? Ya acepto a Cristo en mi corazón. Amado, cuando podemos ver el sacrificio de nuestro Señor y lo que pagó por nosotros en la cruz, viene una conciencia de nuestra maldad. Cómo Él, siendo tan justo, cómo Él, siendo santo, sin culpa, pagó por nuestros pecados. Ponte a meditar tantito en la vida que has llevado, que llevas en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, ¿verdad? Vemos las pláticas obscenas, vemos todo eso y cómo es que Dios nos vio, ¿verdad?, perdidos y murió por nosotros. Entonces, la imagen del Cordero fue determinado por Dios. Es necesario, Cristo le decía al Padre, es necesario, Hijo, que vayas a pagar por cada uno de los pecados. Tú hoy tienes la opción, amado, tú llegas, sé que Dios está en medio de nosotros y con humildad lo digo, amado, pero hoy tienes una responsabilidad. Hoy tienes una responsabilidad clara de ver a aquel que te está hablando. Te está ministrando el Espíritu y eso esperamos, esa es la intención, para que tú puedas comprender el propósito de esto. No solo es venir los domingos, sino es tomar una responsabilidad para con Dios. Bien, entonces todo el plan estaba diseñado y pues también Pedro, ¿verdad?, sabía que el Calvario no iba a tomar por sorpresa a nuestro Señor. Años después, él escribe en su epístola, en 1 de Pedro 1:19, dice, esta es la siguiente diapositiva, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que, amado, ya había sido destinado, ya tenía un destino nuestro Señor. Todos en la vida, ¿verdad?, queremos que nos vaya bien, le echamos ganas, trabajamos, ¿verdad?, nos esforzamos para tener un buen final y queremos que en nuestros últimos años tengamos un ahorro o tengamos un patrimonio que dejarle a nuestros hijos. El Señor, amado, no se preocupó por lo que podía hacer en la tierra, por los bienes que podía acumular, sino se preocupó, amado, por cumplir su destino, aunque era fatal, ¿verdad?, a venir a morir por nosotros. Ese era su objetivo en esta tierra. ¿Queda claro? Amén. Bien. Más adelante dice también en Lucas 24:26, Jesús, ¿verdad?, se le aparece a dos de sus discípulos. Uno era Cleofas, ¿verdad?, y les decía, les preguntaba, ¿no era necesario que el Cristo
padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les hacía la pregunta, acuérdense bien, amados, estaba escrito. Esto es, amado, para que nadie piense que esto fue una casualidad, sino que Cristo sabía lo que venía escrito, ¿verdad? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Venía escrito, ¿verdad?, en Génesis, Números, Deuteronomio, Isaías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Malaquías, todo lo que venía escrito de él. Ahora él lo hacía. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, amado? Esto es para que podamos creer en nuestro Señor. Haya una certeza de que la obra que él hizo era planeada, era con un objetivo. Y cuando es eso, podemos ver a nuestro Dios lleno de amor. Cuando vemos esto, podemos agradecerle, gracias, Señor, porque no éramos merecedores de esto que tú hiciste. Tú lo planeaste, Señor. ¿Quién planea, verdad, en la vida sufrir? ¿Quién planea que a tu hijo le vaya mal? ¿Quién planea que a tu esposa, a tu esposo sufra? Nadie. Pero nuestro Señor, en una conciencia correcta, decía, si no hacemos algo por ellos, no tendrán oportunidad, no tendríamos oportunidad. Entonces Él entregó voluntariamente su vida. Su muerte era necesaria para el plan eterno. Por eso es que Él toma esa imagen del Cordero, ¿verdad? Él ya tenía planeado lo que iba a pasar. La siguiente imagen es el templo. La versión es Biblia al día. Si no mal recuerdo, es española esta traducción. Para que podamos entender, si gustas acompañarme en tu Biblia, en Juan 2:19, para que me acompañes ahí y vayas viendo también. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Bien, decía Jesús, yo lo leo en esta versión. Destruid este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y decían los judíos, si nos acordamos tantito del contexto, es cuando Jesús llega al templo, ¿verdad? Hace azote de cuerdas, purifica el templo, y ahí estaban los judíos, ahí estaban los fariseos. Y Jesús siempre les hablaba por parábolas, recordemos, ¿verdad? Les quería dar a entender algo celestial, pero las personas siempre estaban en sus razonamientos, en lo terrenal, y ellos le respondían en el 21. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Entonces Jesús les decía a estas personas, cuando lo iban a crucificar, destruyan este cuerpo, lo podrán destruir, pero yo lo voy a volver a edificar en 3 días. ¿Qué les daba a entender? Que iba a resucitar. Entonces la acción que Él toma de purificar el templo tiene mucho que ver con nosotros. Es una imagen también con nosotros. El templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde estaba Dios. Entonces Él escenifica el templo en su persona. Imagínate, Dios mismo, el templo en medio de los hombres, y los hombres lo destruyeron. Cayeron en manos inicuas, lo abofetearon, lo escupieron, ¿verdad? Pero ahí les estaba diciendo a los judíos, pero en 3 días lo voy a edificar, para que pudieran creer, dice más adelante. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Ahora comprendes la purificación que hizo Dios ahí, el azote de cuerdas, quitó a los cambistas, a los que vendían palomas, a los que intercambiaban monedas. Dios fue a purificarlo. Amado, y esto generó una gran controversia. Los judíos, cada vez que Dios hacía algo, cada vez que Cristo hacía algo, le decía, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Ellos conocían la ley perfectamente
Y claro que se estaban refiriendo a una parte de la Escritura. Podemos ver la siguiente diapositiva. Tales peticiones de señales por parte de los judíos y de los fariseos eran formuladas frecuentemente en los evangelios. Lo vemos a lo largo, por eso le preguntaban, ¿verdad?, ¿con qué autoridad haces esto? Pero dice Mateo 11:27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Cristo sabía la Escritura, amado, y los fariseos querían tentarlo, por eso dice en el siguiente, en Deuteronomio 13:1, lo que decía la Escritura, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. ¿Saben qué texto se cumplió en esta parte? Podemos ver la imagen de Jesús en el templo. ¿Saben qué escritura se cumplió ahí? Acompáñame en tu Biblia al Salmo 69:9, de favor. ¿Alguien gusta leerlo? Así es. Entonces, Jesús cumplió esta palabra, ¿verdad? Y los discípulos vieron su celo por la casa de Dios, ¿verdad? Porque le habían hecho casa ¿de qué? Cueva de ladrones. Entonces, los fariseos, como eran muy bíblicos, decían, bueno, si se levantare algún profeta e hiciera alguna señal, ¿verdad? Y decía, pero si ese profeta los lleva a apartarse de Jehová, a adorar otros dioses, el tal morirá. Sabemos que Cristo decía que Él venía a cumplir la ley, no venía a abrogarla. Así que Cristo estaba cumpliendo toda la ley. Los hombres mismos querían probarlo y decirle, a ver, Señor Jesús, ¿tú qué haces esto? ¿Con qué autoridad? Demuéstranos. Y el Salmo 69 dice, porque me consumió el celo de tu casa, cumplió parte de la Escritura ahí, les demostró que realmente lo que Él quería era una vida intachable, que fueran santos, no quería formas, las personas llegaban, era un día muy importante, era una fiesta, creo la Pascua, si no mal recuerdo, entonces llegaban las personas de muchos lados y fueron exhibidos por su hipocresía. Amado, qué importante es esto. Porque Dios lo que busca de una persona es que sea sincera. Si ha de acercarse a Dios, ¿verdad? Si Dios va a venir a morar en nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, así lo dice Él, lo quiere sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Para presentarnos santos, apartados para Él. Ahora comprendes, ¿verdad? Que Dios detesta el pecado. Dios detesta la hipocresía, las formas, las mentiras. Dios quiere personas que realmente sean conscientes de que deben de apartarse del mal para que Él pueda venir a habitar. ¿Por qué hace esta purificación del templo, amado? Porque cuando Él viene a habitar en nuestro cuerpo por la fe, nos viene a limpiar de toda maldad. Por eso es esto, por eso Él justificaba esto. Y Él se llena de celo, de indignación, cuando ve que alguna persona que se dice cristiana, ¿verdad?, tiene formas, simplemente imita a Cristo, pero no
no en hechos y en verdad. Amén. Entonces queda claro, ¿verdad?, con qué autoridad hacía esto. Pues era el Hijo de Dios, era el Mesías y era el plan que Él venía a cumplir. Así que todo esto estaba escrito. Muchas personas que se acercan a la iglesia, a cualquier iglesia donde es predicado a Cristo, el Evangelio, se les invita a hacer una confesión de fe, acepta a Cristo, ¿verdad?, para que Él pueda habitar por la fe en tu corazón. Pero la Escritura enseña que es más que eso. Para que tú le entregues la vida a una persona, para que tú deposites tu confianza en alguna persona, vamos a poner el ejemplo de un padre, ¿verdad?, que sale al trabajo, una madre, y si le va a dejar sus hijos a la abuelita, al tío, es porque realmente confía en él, ¿verdad? Es porque realmente sabes que es una persona íntegra y le dices, oye, cuida por favor a mis hijos. ¿Por qué te hablamos todo esto? ¿Por qué Cristo te hace consciente de todas estas situaciones? Porque tú le has de entregar tu vida a una persona en la cual debes de confiar. Por eso muchas personas no se entregan, porque no entienden quién es Jesús. Simplemente lo ven en un crucifijo, ¿verdad? En algunas iglesias hay crucificado. Bueno, Dios es bueno, tenemos que entregarnos. Pues eso nos dice el Padre, eso nos dice el pastor. Esto es para que quede claro en tu mente quién es el Señor Jesucristo. Qué persona, ¿verdad?, recta y cabal, que cuando dice algo lo cumple. Dios no miente, amado. Y es lo que estaba él diciendo, toda la Escritura se cumplió en el Señor Jesús cabalmente. No faltó nada. Para que hoy podamos confiar en nuestro Dios, ¿verdad? Decía ahí que Él iba a levantarse de los muertos al tercer día. Lo que dijo lo cumplió, amado. Porque Él sabía también la Escritura donde decía que no iba a permitir Dios que su santo quedara ahí, ¿verdad? Amén. Amén. La siguiente imagen es la serpiente. Esto lo vemos cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nicodemo, amado, estaba familiarizado con Números 21, si recuerdan el relato, donde el pueblo se queja contra Dios. Ahí deja la diapositiva. El pueblo se queja contra Dios y Dios les manda serpientes ardientes. Yo me imagino que la picadura, amado, les daba temperatura, morían. Entonces cuando Jesús le dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado como la serpiente, ¿verdad?, para que todos aquellos que lo vieran fueran salvos, ¿verdad? En el desierto eran picados por la serpiente y las personas solamente tenían que voltear a ver a la serpiente de bronce, y eran sanados. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, en esa misma semejanza, las personas cuando volteen a mirarme podrán ser salvos. Imagínate, pero a la vez también entendía Nicodemo que iba a morir de una muerte horrenda, denigrante, maldiciente. También se asombró, por eso le citaba eso. Eso viene en Números 21. Bien, acompáñame en tu Biblia. ¿Por qué era que se asombraba Nicodemo en Deuteronomio 21? 22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, cuando Jesús le decía, ¿verdad?, que era necesario,
así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tenía que ser levantado el Hijo del Hombre. Nicodemo, amado, entendió que Jesús iba a morir en una cruz. Y aparte de eso, Jesús no murió como un mártir, ¿verdad? Jesús murió como un malhechor, ¿verdad? Por nuestros pecados. Entonces, él sabía que todo aquel que moría ahí, ¿verdad? Era maldito. Y bien, pero al fin y al cabo, Jesús sabía que era una muerte indigna, pero él tenía que ir ahí, tenía que morir por nosotros. Entonces, Nicodemo no comprendía también parte de esas cosas, porque decían que cuando viniera el Mesías iba a permanecer para siempre, iba a tener un reino que iba a durar por siempre. Así que acompáñame a Juan 12, 32 y 34. Pero Jesús afirmaba esta verdad, dice, y yo, esta es la diapositiva, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bien, hasta ahí nada más. No quites la diapositiva. Así que Jesús, amado, estaba hablando acerca de su muerte él mismo. Yo quiero que meditemos en esta situación. Las personas cuando estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Vemos a un familiar enfermo, claro que da un temor, ¿verdad? Porque se va a morir un padre, un abuelo, hasta un hijo. Pero Dios anunciaba su muerte, amado, porque sabía lo que le iba a suceder, pero era algo que ya tenía planeado y que no le hacía cambiar ni dudar. Sabemos que cuando fue hacia la calavera, fue como un cordero que no habló, que no se quejó. Para que nosotros, amado, cuando veamos esto, entendamos el sacrificio tan grande de nuestro Señor. Así que Él daba la imagen, ¿verdad?, de esta serpiente, para que todos puedan voltear a verlo. Dice la Escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Así que, amado, hoy tú puedes tomar una decisión, hoy tú puedes entender que puedes ser salvo con tan solo voltear a ver a Cristo. Lo que estaba buscando, amado, es reconciliarse contigo y conmigo. Bien, hasta este punto podríamos decir que Cristo fue más que todo una víctima, viendo la imagen del Cordero, el templo y la serpiente. Pero esto es una interpretación errónea. Cristo no fue vencido de los humanos, no fue vencido por el enemigo. Podemos ver en contraparte, la diapositiva 14, la imagen del buen pastor. Dice el texto, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el Antiguo Testamento, ahí deja, Adán, por favor, en el Antiguo Testamento las ovejas morían por el hombre, ¿verdad? Pero no iban en pleno uso de conciencia, simplemente era un animal, era conducido por el instinto, ¿verdad? Caminaba, pero ahora dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Cristo iba a morir por las ovejas. Ahora era al revés, amado. Aquel que guiaba las ovejas, ¿verdad?, estaba tomando la decisión de dar la vida. Esto es muy profundo, amado, porque las ovejas en sí, cuando se extravían, ¿verdad?, se pierden voluntariamente. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio la vida por ti y por mí, amado. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Cristo pensó en que estábamos perdidos, no nos vio buenos, no nos vio con buenas cositas, no nos vio ahí con que le estás echando ganas. Él nos vio totalmente extraviados. Bien, siguiente imagen, ya casi por terminar. Dice la siguiente en Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. El enemigo, ¿verdad? Los seres humanos que crucificaron a Jesús, los fariseos, los escribas, creyeron que habían acallado esa voz, amado. Creyeron que habían sepultado para la eternidad a la vida. Pero dice que cuando el trigo muere, da mucho fruto. Hasta el día de hoy, amado, esa muerte sigue dando frutos. Aún en medio de nosotros, sigue dando vida. ¿Verdad? Qué precioso es saber el plan que Dios tenía. Ahora, ¿comprendes todo lo que vio Cristo? Siguiente diapositiva. Vemos las imágenes del cordero, el templo, la serpiente, el buen pastor y el grano de trigo. Cómo Dios tenía todo esto planeado, cómo vio la cruz. Planeó todo esto, amado. Pero lo que vio él en la cruz era, voy a ofrecerles una forma, voy a ofrecerles la única ayuda que ellos podrán tener es confiando en mí, ¿verdad? Viendo la cruz, que yo pueda derramar la sangre por ellos y ellos puedan reconocer y acercarse conmigo. Charlie, de favor. Al principio de esta enseñanza yo te preguntaba, ¿verdad? Y me gustaría escuchar, ¿qué imagen tenías de la cruz? ¿Cómo ves tú la cruz hoy en día? ¿Simplemente es para ti algo que puedes llevar colgando? Algo a lo cual le tienes respeto, ¿verdad? Iglesias cristianas ponen una cruz como signo, ¿verdad? De lo que hizo nuestro Señor por nosotros, ¿verdad? Hoy en día Dios quiere que medites aquel que murió en la cruz, aquel que quiso hacerlo por amor a nosotros. Y no te tomó en cuenta, amado, en el sentido de si querías o no, porque sabía que nuestros pensamientos eran de continuo al mal. Lo que Dios estaba decidiendo era una solución para nuestra vida, para poder reconciliarnos con Él. Yo sé que entiendes perfectamente esa palabra, que es reconciliarse. Amado, ¿cómo ves tú la cruz? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué te imaginas? A la luz de esto, ¿qué piensas acerca de nuestro Señor Jesús? Pablo en Gálatas, lo voy a leer simplemente, Gálatas 6:14 decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que la persona cuando toma una decisión de buscar a Dios, el mundo, lo material, los gustos, la ropa, los viajes, queda en segundo término. Si tú, amado, hoy puedes ver lo que Cristo veía en la cruz, míralo bien, obsérvalo como el Cordero que vino a pagar por tus pecados, por mis pecados. Se ocupa, ¿verdad?, para reconciliarse, que la persona reconozca sus faltas, los enojos, las mentiras, los adulterios, las faltas de respeto, todo eso, amado, por lo cual murió Cristo. Los chismes, las envidias, las borracheras, las orgías, las obras de la carne. No nada más fue una persona que vino, Jesús, hace 2000 años y dijo voy a morir, sino que lleva un propósito. Que tú que hoy estás sentado aquí, tomes una decisión. Y la decisión no es con nosotros, de un grupo. El templo tiene que ver con que Él va a venir a habitar contigo. Por eso dice la Escritura que somos el templo de Dios, ¿verdad? Porque Él viene a hacer morada con nosotros. Ahora vemos la cruz de otra manera, no nada más como un madero, no nada más como eso que está ahí estático,
Vemos a aquel que sufrió por nosotros. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Piensas tomar la cruz? ¿Piensas aceptar esa reconciliación que Dios da? ¿O serás como los fariseos que destruyeron a Jesús porque no soportaron la predicación, no soportaron las palabras, no soportaron la idea de que el Mesías venía a morir por ellos? Ellos esperaban a otro hombre, esperaban a un libertador. Ese no puede ser mi libertador. Por eso lo mataron, porque se apegaron según a las Escrituras e hicieron consejo. Y esta frase la has oído muchas veces. Si hoy estuviera Dios Cristo delante de nosotros, muchos dirían: yo no lo crucificaría. Pero con los pecados, con nuestras acciones, lo seguimos crucificando día a día. Hay una diapositiva, Dan, donde está Cristo crucificado. Creo que la 2 o la 3. Míralo bien. Mira bien aquel por el cual puedes ser salvo. Puedes ver al Cordero. Puedes ver también a la serpiente. Puedes ver también a ese trigo de grano. Con gran autoridad también puedes ver al buen pastor. El buen pastor, amado, su vida da por las ovejas. Lo que hizo nuestro Señor es algo muy que ni siquiera podemos entenderlo. Con eso te lo digo. Con eso puedes comprender mi expresión. Lo que Él hizo ni siquiera logramos comprenderlo. Ahora comprendes que no nada más es una decisión de venir el domingo y decirte cristiano. Realmente es un entregarse a Dios, un someter la voluntad por lo que Él hizo por nosotros, por su sacrificio. Decía los textos anteriores que somos enemigos en nuestra propia mente, porque tu mente te dice: no es cierto, tú puedes llevar tu vida, puedes hacer lo que tú quieras, pero este mismo Dios vendrá algún día y juzgará vivos y muertos y les pedirá cuentas. Y ahí estaremos, amado, ahí estaremos delante de Él, algunos con una cara ofuscada, llenos de temor, porque aquel que era el buen pastor ahora es un juez, y para otros con una mirada enternecida, llena de gratitud, entendiendo lo que Él hizo por nosotros. Solo Él puede cambiar el corazón del ser humano, nadie más. No veamos al que tenemos al lado, veamos a nuestro Señor. Le decía el predicador a Spurgeon: míralo bien, míralo, porque por Él puede ser salvo. Cierra tus ojos. Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron.
Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. No hace falta que andes en pecados muy extravagantes, muy vistos por las personas, con que seas enemigo en tu mente, ¿verdad? En tus malos pensamientos, en tus lujurias, ¿verdad? En tu forma de pensar, nos hacemos enemigos y ajenos del Señor. Ya no digamos en la forma de actuar, ¿verdad? Dice el texto, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Si puedes ver a Cristo que quiere reconciliarse contigo cuando Él no fue culpable, porque a veces cuando nos hacen queremos que nos pidan perdón, queremos que reconozcan sus ofensas, pero Dios, Él busca que nos reconciliemos con Él cuando Él no falló, amado. Eso es amor. Eso es un amor sacrificial. Hoy tú tienes la posibilidad de entender que por medio de esa sangre que derramó en la cruz tenemos paz. Es muy hermoso cada gota que nuestro Señor derramó en esa cruz, porque nos limpia de nuestra maldad, de nuestros pecados. El pecado en el que Dios te esté marcando ahorita, Dios tiene el poder para limpiarlo por medio de la fe. Con aquel pecado que no puedes, que eres esclavo, Dios tiene el poder, amado, porque resucitó de los muertos en gran poder, y dice que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Así como Él desde el principio del mundo nos veía perdidos, así nos sigue viendo hoy, así te sigue viendo, amado, pero también con la oportunidad de que puedas confiar en Él. Este es el Señor Jesús, esta es su mente, este es su corazón. Qué precioso que puedas escudriñar el corazón de Jesús,
Qué precioso que puedas ver los pensamientos de nuestro Señor, ¿verdad? Para ti, para mí, para mi familia, para tus hijos. Puede dar perdón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación y un nuevo corazón. La sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó, mi refugio y mi confianza está en Jesús, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, de la muerte despertó mi corazón, esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya.
precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual, solo de Jesús, la sangre. La sangre de Jesús. Hubo personas a las cuales Jesús trató, ministró en vida y les hacía ver que Él era el Mesías. Les hacía comprender el propósito de la vida del Mesías, que era el Salvador. Y las personas, a ver a Cristo, reconocían en Él al Hijo de Dios, que era digno. Había una mujer que le rogaba que sanase a su hija, ¿verdad? Y postrada le decía, ¿verdad? Le pedía ayuda, porque reconocía su condición, que el hombre por sí solo nada puede. No podríamos nosotros alcanzar la salvación por nuestros méritos, solamente por gracia. Y la gracia tiene que ver con esa ayuda que Dios nos da hoy en día, amado. Y quieres que te diga que Cristo está aquí en medio de nosotros. Conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros más íntimos pensamientos. Y aún así, amado, nos sigue viendo con amor, con la disposición de ayudarnos. Este momento, amado, es muy personal con Él. No hay nadie más. Es Cristo tratando contigo, conmigo. Cuando volteamos a ver el sacrificio, no nos es difícil perdonar lo que los demás nos han hecho. Porque a veces vemos las ofensas de los demás muy grandes. Pero cuando vemos lo que Él murió y sufrió por nosotros, lo tenemos por basura. Porque lo que buscamos es el perdón de Él. ¿Qué te cuesta? ¿Qué es lo que te impide seguirlo? ¿Qué pecado, por muy grande que sea, te puede apartar de Él? Si ya murió como un cordero por nosotros, mostrando su amor, ¿verdad? Como el buen pastor. Habla con Él. Dile esa carga que traes tan pesada. La Biblia dice que Él la llevó en esa cruz. Esa carga tan pesada de pecados, por lo cual nosotros no podíamos ser salvos. Cristo lo dejó ahí en la cruz. La muerte en la cruz significa el mundo también ha sido sepultado, y la resurrección significa nueva vida. Hoy tú puedes tener esa nueva vida, esa resurrección.
Yo quisiera decirte la forma en que yo creo en Cristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por mí, porque de los pecadores yo era el primero, amado. Cuando Dios ve un corazón humillado, Él no lo desecha. Veo mi vida y la veo desolada. Veo mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Vio mi viña y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él ha derramado agua en el sequedal. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. Él ha derramado. Él ha derramado agua en el sequedal. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. 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 A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Leíamos en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y en otro tiempo nosotros éramos enemigos en nuestras actitudes, en nuestras malas acciones, alejados de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado
en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Así que Él, amado, nos ha reconciliado. Y Él puede también limpiarnos, santificarnos como lo hizo en el templo. Santificarnos de todas las impurezas, de todos nuestros pecados. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es el Señor Jesús. Porque siempre estuvimos en su mente desde el inicio del mundo. ¿Puedes imaginar eso? Desde la creación del mundo estuvimos tú y yo presentes ahí en la salvación que Él iba a dar, en su muerte, en su sacrificio, en su dolor, con la única intención de que hoy pudiéramos tomar eso. Padre, te agradecemos, Señor, por haber buscado esa reconciliación, Señor. Lo que para nosotros era imposible, Señor, de alcanzar. No teníamos que ofrecer, Señor. Tú diste a tu Hijo, le preparaste cuerpo y sufrió esa muerte, Señor, como un malhechor por nosotros. Gracias por esa sangre preciosa, Señor. La valoramos, Señor. Gracias, Señor, por habernos también visto en medio de esa cruz. Nosotros éramos merecedores de ese castigo, Señor. Pero tú tomaste nuestro lugar como ese cordero. Gracias, Señor. Gracias, Dios.